Buenas noches, son las 9:42 de la noche del día 5 de abril de 2019, haciendo una nueva actualización de estos videos que se han convertido pues en una forma, en una herramienta de denuncia para todas las personas que estamos viviendo acosos brutales por parte del gobierno y de sus instrumentos. Ya no queda ninguna duda que el gobierno está detrás de este sistema y pues bueno, habemos muchas personas batallando, a quienes nos quieren destruir la vida, están intentándonos destruir la vida como una prestación o como un beneficio para algún empleado, algún miembro del Poder Judicial. En esta ocasión vamos a continuar, a seguir hablando con la señora Irma respecto de la situación horrible, situación destructiva, una situación erosionante de su vida y la de toda su familia en todos los aspectos, como me ha ocurrido a mí y como está ocurriendo al día de hoy con muchísimas más víctimas de este sistema que lamentablemente siguen apareciendo. Tengo que decir que en esta semana tuve contacto con una nueva víctima en la Ciudad de México. Es una persona del sexo masculino y que está viviendo, al igual que yo, estos acosos brutales de gente que nos hostiga, de gente que nos hostiliza en cualquier lugar que estemos, al igual precisamente que la señora Irma. Antes de empezar la entrevista con ella, quisiera que nuestro público, todo el público que nos observa a través de este sitio y muchas más víctimas que por supuesto nos ven, pero que todavía tienen dudas respecto a si denunciar abiertamente, aparecer o no aparecer, les quiero mostrar a todos el siguiente video. Es un fragmento de un momento de grave acoso por parte de un helicóptero de la policía. Era en la noche, fue la noche del 10 de marzo de este año, encima de la casa precisamente de la señora Irma, con quien yo en esos momentos estaba preparando un escrito que presentaríamos al día siguiente ante la Secretaría de Gobernación. Como si estuviera ella espiada, nosotros afirmamos que estamos espiados, ¿verdad? Como si estuvieran viendo exactamente qué es lo que ella estaba intercambiando conmigo a través de mensajes por celular. En ese preciso momento, encima de su casa, empezó rabiosamente, violentamente a sobrevolar en círculos un helicóptero de la policía. No se alcanza a apreciar de qué corporación precisamente, porque ya era muy noche, estábamos nosotros trabajando en ese escrito aproximadamente entre las 11, 12 de la noche. Y en esos precisos momentos, ese sobrevuelo tan violento. Esto lo dejo muy claro y lo digo precisamente para que lo escuche el fiscal Alejandro Gertz Manero y para que lo escuche el presidente de la República, para que lo escuche la secretaria de Gobernación, que ahora se supone que Gobernación atiende derechos humanos, y sobre todo el señor Alejandro Encinas.
está alumbrando con una linterna. Buenas noches, Irma. Una vez más, estamos aquí platicando abiertamente para que el público escuche la violencia con que has sido tratada tú por las corporaciones policíacas, por las autoridades, pero de una manera muy violenta y muy peligrosa por tus propios vecinos. Me gustaría empezar en esta ocasión, después de ver este video de violencia policíaca, como la tienes tú que vivir día tras día y como la vivimos todas las víctimas de este sistema, me gustaría que me platicaras ahora y que le platicaras a todos los que nos observan eh, cómo, cómo es tu convivencia en la colonia en donde tú vives. ¿Es un municipio difícil? ¿Es un municipio conflictivo? El municipio de Nezahualcóyotl, en donde hay, hasta donde sabemos ahorita, aproximadamente 3 víctimas en ese municipio nada más del Estado de México. Me gustaría que le contaras al mundo cómo es que te cambió la vida en tu entorno una vez que empezaste a vivir este horrendo acoso. Buenas noches, Irma. Sí, buenas noches, Lourdes. Esta situación sí ha sido bastante difícil porque, bueno, pues como te había comentado, yo me he cambiado en 4 ocasiones tratando de huir de esta situación y de salvaguardar la integridad física de mi familia. Yo lo que he visto es que es el mismo patrón en cualquier domicilio en el que yo he estado viviendo, ya que la hostilidad hacia con mi persona, igualmente hacia con mi familia, por parte de los vecinos, que en este caso pues son gente que yo ni siquiera conocía, se vuelca contra nosotros dicha hostilidad de una manera terrible y tremenda, ya que estas personas al parecer pues sí nos conocen, sí nos tienen identificados. A mí en todos los domicilios me han tildado de loca, de zafada, así es a como se refieren hacia mi persona, ¿no? La loca, la zafada, la débil mental o tal vez la esquizofrénica. Entonces, se me ha tildado así, se me ha puesto ese apodo, ya se quedó. Y te lo digo, no solo en un domicilio, sino en todos, inclusive en este, que es en el que creo que he vivido más situaciones de hostilidad. Permíteme interrumpir, voy a Sí. hacer un breve resumen. Cuando tú empiezas a vivir el acoso, digamos, vamos a poner una línea antes y después del acoso. Antes tú vivías en la Ciudad de México, donde tú empiezas a padecer esta situación. Antes de empezar a padecer esta situación de acoso, ¿cómo era tu convivencia en tu colonia? En una colonia de clase media, en una colonia bien, se puede decir, pues donde pues tú estuviste viviendo y viviste creo que muchos años de tu vida. ¿Cómo era antes del acoso tu convivencia con la gente? Sí, bueno, en la colonia donde vivía, que es una zona, como tú dices, una zona de clase media, vivíamos muy agradablemente, inclusive había vecinos o comerciantes que conocían a mi familia desde muchos años, ¿no? Entonces sí era de que, me saludas a tu mami, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Cosas por el estilo, ¿no? Muy normales, todo muy tranquilo, agradable, el trato hacia mi persona, hacia mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, después de una convivencia normal, agradable, ¿qué pasa cuando después de que tú tienes ese conflicto con ese mal servidor público, un policía propiamente dicho, qué es lo que empieza a pasar? ¿Cómo te empiezas tú a dar cuenta del cambio de actitud de tus vecinos, de la comunidad en la que tú te habías desarrollado tan normalmente? Es muy importante que tú lo digas y lo expreses con la claridad con la que lo haces, porque es el conflicto que nos crean
a la gran mayoría de los acosados en este sistema. ¿Cómo cambió tu vida en la comunidad y qué fue pasando y cómo fue ocurriendo, si lo puedes decir por etapas? Ok. Bueno, ya de vivir tranquilamente y pacíficamente y todo muy normal con mi alrededor, con mis vecinos, con la gente de los comercios, empiezo yo a darme cuenta que me malven. Que ya ni siquiera, ¿A qué le llamas tú que te malven? Después de que salías tú, no me imagino como lo hacía yo, en un principio sales y barres la calle y no faltaba quien pasara y te dijera buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o te encontraras a alguien y te saludaran así. ¿A qué le llamas tú a que te malven? ¿Cambia eso? ¿Te ven y ya no te saludan? ¿O qué es lo que hacen? Claro, en varias ocasiones me llegué a quedar con el saludo en los labios. Buenos días, Carmelita. Y la vecina seguía derecho, como que me malveía, ¿no? Como si yo fuera una persona de lo peor, un delincuente, así me llegué a sentir. Me llegué a quedar no solo con esa persona, sino con varios vecinos o con varias amistades, con la palabra en la boca. Eso es lo que me llegó a suceder a mí. Y empecé yo a meditar qué está pasando. O sea, sí se te agolpan los sentimientos en el pecho de decir, oye, pero si yo a esta señora la conozco, mi madre la conocía y pues nos conoce de años, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Entonces sí empezó por ahí, de que te malveían, te hacían la ley del hielo, ya no te saludaban, ya parecías apestado, tal vez si no hablaban esos vecinos de mí, sí me llegaron a retirar el habla, ¿no? Que fue muy difícil. ¿Llegaste a notar, por ejemplo, como a mí me pasó, cuchicheos entre los propios vecinos? Por ejemplo, sí. A mí me pasaba aquí, cuando empezaba recientemente, así cuando recién empezaba la situación de acoso, de querer hacerme quedar mal con la gente, venían aquí, por ejemplo, como en todas las colonias, vendedores de todo, ¿no? Que sí, elotes y de todo. Una persona en particular que viven o vivían aquí enfrente de mi casa y se han tirado a perder desde que hago yo estas denuncias públicas y lo señalo directamente. Esa mujer, en el momento en que yo estaba tratando con ese vendedor, comprando un elote, comprando un tamal, esa mujer se acercaba al vendedor ambulante y le hablaba al oído. Y lo que llegué a alcanzar a escuchar es que les decía que yo estaba loca. De inmediato el vendedor pues volteaba a verme así como con susto, aunque pues, ¿qué podía ver sino la misma persona que había visto siempre? Pero ya empezaba, allí yo lo empecé a notar de esa manera. ¿A ti te pasó algo similar? Sí, de que me llegaban a mirar con un miedo, con un terror, como si yo les fuese a provocar algún daño. Entonces para mí sí fue terrible porque me dije, bueno, Dios mío, ¿por qué está pasando esta situación? Sí, inclusive estas personas me conocen, algunos de años. Entonces, ¿cómo pueden llegar a pensar eso, no? O ¿qué les dirán? Es lo que yo también en mi mente pensaba. ¿Qué les dirán? ¿A qué grado llegará la difamación o el chisme o lo que estén hablando para que estas personas puedan reaccionar de esta manera con temor hacia mi persona? ¿Y tú lo asociabas con los hechos que habían acontecido con ese policía? ¿Había una forma de que tú encontraras esa relación directa de ese problema con ese policía y lo que te estaba pasando en tu comunidad? Comencé a asociarlo. Comencé a asociarlo porque no había otro motivo o una razón para que sucedieran esos hechos, para el cambio de conducta. ¿Tú no veías que ese policía se acercara al resto de la gente con la que tú tratabas alrededor de ti, tus vecinos alrededor? ¿No lo veías tratar con ellos como a mí me pasó? Yo sí veía a las personas directamente que me estaban señalando, las veía activas en ese momento. De hecho, a la mujer que digamos,
que se relaciona con este individuo que a mí me mete en esta situación. Esa mujer se encargaba, y tengo un video muy bueno, de sacar a las vecinas cuando yo pasaba, las vecinas de su calle, como para quererme intimidar, como para quererme asustar. Ella misma lo hacía, ella misma las sacaba a las vecinas. Aquí no había así timideces ni mucho menos. ¿A ti te pasó algo así? ¿Llegaste a ver ese policía que hablara con el resto de tu comunidad o te estuviera señalando a ti directamente? Claro que sí. A partir de las actitudes de las personas, de los vecinos, de los comerciantes, yo comencé a poner más atención en mi alrededor, como por ejemplo ver por la ventana, que era algo que yo regularmente no llevaba a cabo. Yo me estaba habituada a mi casa, a mi familia, a lo que hacíamos en familia y a estar en mis labores propias, ¿no? De lo que hacía llegando de trabajar, que era mi hogar. Pero sí comencé a asomarme por las ventanas y a estar checando. No solo la patrulla del oficial se paraba en los domicilios para estar hablando, y como tú dices, cuchicheando con los vecinos, chismes, mentiras, falacias, porque no puede ser otra cosa, acerca de mi persona, ¿verdad? Entonces, yo sí llegué a enojarme, me llegó a enojar esta situación porque dije, este señor me está difamando, pero obviamente que le creen porque viene uniformado. Entonces, deben de decir, sí, esta señora en verdad es delincuente porque me lo está aseverando un oficial de policía. Entonces, sí debemos de retirarle el habla, ¿no? Entonces, yo pude constatar todos estos hechos y habladurías por medio de un vecino, una amistad que yo tengo de muchísimos años, aproximadamente 35 años de conocerlo a él. Y yo sabía que en él podía confiar. Esta persona vive en la misma zona donde yo vivía. Entonces es una amistad de años, ¿no? Entonces yo a él le pregunto y le digo, oye, hazme un favor, mira, yo te quiero informar de esto, esto, esto. Yo puedo confiar en ti y saber que necesito que me ayudes, porque tú sabes que conocemos casi a las mismas personas. Necesito que tú, pues que me investigues, es lo que se está hablando de mí, porque ya era demasiado, ¿no? Ya el acoso iba en aumento y la difamación y toda la situación de que los vecinos tenían algo en contra mía. Entonces, pues a lo largo de una semana creo que él estuvo yendo, visitando, preguntando. Él me decía, pues mira, yo lo voy a hacer así como que no quiere la cosa, pero pues sacarte colación o algo así, a ver qué pasa. Entonces a la semana él me llama y me comenta que pues que no solo eran los vecinos tal vez de enfrente o los que vendían quesadillas a donde habitualmente íbamos a comprar, sino que era, dice, oye, qué tremendo, ¿qué traen contra ti? Dice, yo que te conozco sé que, es que eso no es cierto, pero me comenta que el mismo policía, que ha ido a hablar de mí, ha ido a decirles a los vecinos que yo soy delincuente, con su dicho, lo que te había comentado anteriormente, él me lo confirma, que vendo, según él, que vendo yo cocaína y que también la consumo, porque él me lo dice, pero muy, muy, ¿cómo te puedo decir? En un tono como diciéndome, pues sí estoy asustado por lo que se está hablando de ti, porque yo te conozco. Entonces, indican todo esto y el oficial lo está diciendo de ti. Entonces es cuando yo, pues sí me sorprendo, ¿no? Porque el grado, la magnitud a la que puede llegar este señor policía al estar aseverando hechos que son totalmente falsos. Este señor no me conoce ni nada. Entonces sí, en verdad manchó mi reputación, manchó la reputación de mi familia. Solo gente que es muy cercana a mí y que te puedo decir que solo él, porque me he quedado yo sin amistades rotas, amistades que me han volteado la cara, amistades que me han dicho, en mi cara se han burlado de mí, me han dicho delincuente, o sea, te lo puedo decir, ¿no? Claro. Pero esta persona sí es incondicional porque me conoce desde que yo estaba prácticamente en la secundaria. Ok, entonces, ahora, esto ocurrió, digamos, y de esta manera, con cierta suavidad, pudiéramos decirlo, porque digamos que se limitaba al maltrato modal, al maltrato emocional, digamos, básicamente, ¿no?
no había, digamos, había una cierta educación en ese nivel de personas que quizá era como el freno para que cometieran abusos mayores. Pero en la medida en que tú te vas cambiando de casa, por supuesto, primero te cambiaste por allí mismo, por la misma zona, ¿verdad? Te cambiaste una, te cambiaste dos, te cambiaste 3 veces por la misma zona y te diste cuenta que donde quiera que tú llegabas ocurría ya exactamente lo mismo. Eras mal recibida por la gente, eras mal vista por la gente y eras maltratada en los hechos por la gente, dejándote, a ver si me corriges si me equivoco, con la palabra en la boca, no contestándote un saludo o siendo abiertamente en su conducta arrogantes y agresivos cuando te veían, como si te despreciaran, haciéndote sentir el desprecio y que sentían ellos hacia ti, ¿no es así? Correcto. Ahora, después de eso, o sea, tú pasas, digamos, de un cierto nivel de personas, finalmente tú, conforme van afectando tu vida económica, que es otro aspecto que vamos a tratar un poquito más adelante, si me permites, tú te cambias al final de cuentas y después de que tu economía se ha visto tan golpeada y tan afectada porque este acoso también lo llevan a los centros de trabajo tuyos y de tu familia, les impiden trabajar normalmente, les impiden ganarse la vida, tú acabas, digamos, viviendo donde vives ahora, en el municipio de Nezahualcóyotl, porque alguien de tu familia te facilita esa casa que incluso está, pues prácticamente se puede decir en obra negra y que medianamente la han ustedes habilitado para vivir, pero tú te ves obligada a cambiar de esa manera tan drástica tu vida, ¿verdad? Pero todo mundo sabemos que ese municipio es un municipio difícil, es un municipio de gente, digamos, complicada, por decir lo menos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu convivencia, esa misma situación de violencia contenida de tus vecinos? ¿Cómo ha sido acá en este otro lugar, en este municipio donde finalmente llegaste a vivir? ¿Qué ha pasado ahí? Porque como tú y yo hemos comentado, se ha desarrollado toda una situación que te ha llevado a momentos de verdadero peligro, de peligro por ataques físicos, agresiones físicas, como lo hemos vivido todas las personas que denunciamos estos acosos. Cuéntanos, cuéntale a la gente, Irma, ¿cómo ha sido tu convivencia desde que tú llegaste a ese lugar? ¿Qué fue lo que notaste y cómo se ha ido desarrollando al paso del tiempo? Ok, yo sí, como tú lo comentas, ya totalmente debilitada, no solo emocional, sino económicamente. Me veo en la necesidad de venir a vivir aquí, a esta casa que, como tú también bien comentas, está en obra negra. Sí me es facilitada por un familiar al ver mi situación tan grave en la que me encontraba. Ya no podía yo seguir pagando alguna renta, algún depósito, ya no. Entonces yo vengo aquí a vivir, que jamás me lo imaginé. Yo creo que si me hubieran dado esta objeción, jamás hubiera dicho, sí, me voy a Nezahualcóyotl. No, porque ya de antemano pues todos sabemos cómo es esta zona, ¿verdad? Claro. Entonces yo vengo a vivir aquí, se me facilita la propiedad para vivir, la acondicionamos un poco, no del todo, porque no hay los recursos, pero vengo a vivir aquí y bueno, estos vecinos ya estaban preparados para mi llegada, inclusive ya sabían que yo venía para acá, ¿verdad? ¿Cómo tú sientes, cómo tú te das cuenta que ellos ya sabían, que ellos ya tenían antecedente tuyo, algo como eso? Bueno, porque desde que yo llego, veo que la patrulla que es de aquí, de esta zona, está justamente en la casa del vecino que tengo yo aquí al lado, pues, aquí al ladito de mí, está ahí la patrulla, y todos los días están ahí platicando, inclusive el patrullero o los patrulleros que vienen a bordo, ingresan a la casa del vecino y están ahí como lucubrando, ¿verdad?, las acciones que van a llevar a cabo en mi contra. Su actitud te dice que están haciendo algo o que están tramando, digamos, algo hacia tu persona, ¿sí? Su actitud corporal, su lenguaje corporal te lo dice.
Sí, correcto, Ok. correcto. Inclusive se llegaron a hacer, nos dimos cuenta que se llegaban a hacer juntas vecinales, por supuesto que sin la presencia de nosotros, y solamente con estas personas. Venían los policías a mal informarles de las situaciones que según que yo era una mala persona, que yo era delincuente, que yo venía huyendo, porque llegué a escuchar de su boca que decían que yo venía huyendo, ¿verdad? Entonces, cosa que es falsa. Yo no vengo huyendo de nada, yo no le debo nada a nadie, yo no he hecho nada malo, ni mi familia, no contamos ni siquiera con antecedentes penales, pero la policía ya está, como te decía, predispuesta a que con mi persona, por toda la situación que yo llevé en contra del oficial en el Distrito Federal. Entonces, ya es como si yo me hubiera echado de enemigos, pues a toda la corporación o a todas las corporaciones policíacas, porque son los que me agreden, los que me están difamando, los que me persiguen a mí, también a mi hija, y como tú viste, hacen antesala aquí a las afueras de la casa. Tú has visto, tengo videos, inclusive pues el helicóptero no es en una sola ocasión en la que ha venido a acosarme, sino que en varias ocasiones y constantemente desde que yo vivo aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, es que se presenta el helicóptero dando vueltas constantemente. Si no es a diario, es cada tercer día, o en una semana puede que sea todos los días de la semana, llegando a estar en ocasiones aquí sobrevolando, aquí, parado justamente arriba de mi casa con la linterna alumbrando hacia abajo, como si ya fueran a sacar la escalera esta y bajar los oficiales por mí. Y todos los vecinos, imagínate, viendo así, está como diciendo, ahora se la van a llevar a... Exacto, ya es un temor terrible porque, como tú sabes, la casa está en obra negra y el que esté sobrevolando es un temor. ¿Por qué? Porque sí he llegado a sentir tan bajo el helicóptero que he llegado a ver pedazos de lo que es mi techo que empieza a caerse. Entonces he tenido en ocasiones, cuando es muy severo el sobrevuelo, ir por una escoba y recoger pues todo lo que son los como bloquecitos pedazos de cemento, digamos, pedazos de cemento, de ladrillo, de piedra. De piedra. Sí. Ok, en cuanto a los vecinos, porque hemos comentado en nuestros muchos encuentros, hemos platicado de la violencia de los vecinos, de lo que dicen los vecinos. Tal parece que tus vecinos estuvieran viviendo adentro contigo y supieran qué es lo que haces a cada momento de tu vida, como yo lo he dicho en mi caso. ¿Qué nos puedes decir al respecto del comportamiento tan anómalo, del comportamiento tan amenazante, del comportamiento tan patológicamente agresivo de tus vecinos para contigo? Bueno, si en el Distrito Federal era algo que yo sentía agresivo, aquí yo puedo decirte que lo es más, al doble, triple, no lo sé medir, pero sí es un grado más alto todo lo que está sucediendo. Porque dichos vecinos, aparte de ser agresivos, aquí la grosería está en sus bocas todo el día. Todo el día son malas palabras, son insultos, como se puede escuchar aquí dentro, todo lo que dicen, inclusive en la casa contigua, puedo escuchar lo que están diciendo, sus carcajadas, sus burlas. Cuando voy al baño, puedo escuchar, ja, 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 cómo se están riendo, de que, bueno, me bajé la ropa interior para sentarme. Entonces, asumo que me están viendo, que me están observando, que igualmente cuando me baño pueden saber cuando me estoy bañando cierta parte del cuerpo, que existen las burlas y las carcajadas, puedo escucharlas, ¿no? Aún con la llave del agua abierta. Sí. Entonces, estas personas, aparte de que me pueden ver dentro de mi casa, yo casi no salgo, y yo te lo he comentado, a excepción de que sea porque voy a ir a alguna instancia, a hacer algún movimiento, tal vez al banco, ¿no? Entonces, no salgo por lo mismo de que estas personas son agresivas, sí son agresivas, sí se han dado la tarea de venir a agredirme aquí a mi puerta. En alguna ocasión te comenté, vinieron a tirar mi puerta de una patada. La puerta, tú la conoces, ya está debilitada.
¿Por qué está debilitada? Porque a lo largo de los años en que yo llevo viviendo aquí, han sido las agresiones contra mi portón, ya sea de aventar piedras, palos, pilas de las grandes, ¿eh? Entonces, está debilitado mi portón, mismo que yo no he podido mandar reforzar o cambiar porque no tengo la posibilidad económica para hacerlo. Entonces, el portón, pues ya como quiera que vea, yo ya le pongo otra chapa, le busco un refuerzo, una barrera detrás de la puerta, porque se han atrevido a venir a golpear la puerta hasta abrirle y venir a decirme, ven, hija de tu pinche madre, y sal, que para que yo me agarre golpes, me lía golpes con las mujeres estas que viven aquí al lado, que son de veras unas personas que no le deseo a nadie tener nunca este tipo de vecinos, tan agresivos, tan, no sé cómo te puedo decir, que tengan no sé qué otro adjetivo buscar para ellos, porque lo peor, sí. No tienen límites, ellos se sienten con derecho, sí, prácticamente hasta golpearte, simple y sencillamente porque alguien les dijo, porque alguien les indujo a pensar que tú no tienes derecho a vivir ahí, como nos ha ocurrido y nos ocurre a todas las personas que vivimos estos acosos. Alguien les induce a pensar que tú no tienes derecho a vivir ahí, que tú no tendrías por qué estar viviendo ahí, que tú llegaste a hacerle daño a la gente, que tú estás ahí para provocar males, ¿verdad? Porque te lo digo porque eso lo he tenido yo que vivir. Yo lo he tenido que vivir mucho, digamos, y en un principio cuando la situación era tan violenta, igualmente yo no podía salir a la calle porque gentes aquí específicas que puedo mencionar por nombres y apellidos salían a las puertas de su casa a estarme planteando pleitos, peleas físicas y estaban buscando toda esa clase de situaciones para después acusarme a mí de que yo era la que las provocaba. Algo así te ha ocurrido a ti, supongo. Claro que sí, de que estas personas he escuchado decir cuando paso, es que desde que llegó ella empezaron los problemas. Exacto. Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué problemas? Yo casi no salgo de casa, yo no salgo a buscar a nadie a agredirle o a decirle algún insulto. ¿Cuál es el problema? Entonces, esa frase que te estoy comentando, ya la había escuchado en algún otro domicilio anterior, igualita. Se me acercaban. Desde que llegó ella, comenzaron los problemas. Entonces, esto ya es un modus operandi que el mismo policía o los policías de la zona les indican a estas personas, pues, que puedan irlo pasando de voz en voz, ¿verdad? Y también para que yo lo escuche. Esto me trae a la mente, perdona que te interrumpa, sí. Esto me trae a la mente la carpeta de investigación que tienes, donde cuando se están haciendo las averiguaciones preliminares, donde tu vecino o tus vecinos dicen que tú eres una persona conflictiva y que tú estás loca. Me trae mucho a la mente los trámites que hemos estado haciendo ante la PGR para llevar adelante esta denuncia a nivel federal, porque como te mostré en la mía, la gente que aquí me ha atacado directamente, que ha llegado a golpearme en la calle, que me roba la electricidad y me han robado todo lo que han podido, ¿verdad? Esas mismas personas, cuando vino el comandante aquí a hacer la investigación, se atreven todavía, sin ninguna vergüenza, a decir que yo soy una persona conflictiva porque me peleo hasta con el de la basura. No dicen que ellas se acercaron al de la basura y lo metieron en esta misma dinámica y el individuo sin educación, sin preparación, simple y sencillamente, pues sigue y hace lo que le manda la manada, ¿verdad? No, estas personas también dicen de mí, por ejemplo, que yo tengo problemas psicológicos y se atreven incluso a decir que tengo problemas mentales, cuando en mi caso y en tu caso, como lo hemos comentado, es por el contrario, alrededor vivimos la anormalidad del comportamiento de la gente. Corrígeme si no estoy en lo cierto, un comportamiento brutalmente violento, anormal. La gente se comporta como si fueran ellos los que estuvieran locos en su afán por hacernos sentir a nosotros que somos nosotros los que estamos locos. Entonces, sí me gustaría mucho
que me comentaras esa parte sobre todo, o sea, ese comportamiento errático de tus vecinos porque llevan a cabo, como con todos nosotros, muchas formas de agresión. O sea, la más grave es la agresión física, que se te quieren ir a golpes, que te mandan montones de gente, que te mandan casi manifestaciones enfrente de tu casa de los propios vecinos, pero hay muchas otras formas en que te acosan y son aberrantes, son odiosas. Por ejemplo, el ruido. ¿Qué me puedes decir del ruido? Tú tuviste hace poco tiempo incluso que tomar una medida extrema por tu nieta. ¿Nos podrías platicar qué otras formas de acoso avasallantes vives? Bueno, el sonido, como tú bien lo dices, el sonido aquí en casa es una constante, es todo el día. Aquí no hay tregua alguna. Todo el día estamos siendo atacadas con ruido, ya sea de el tamalero, el que vende el pan. Casualmente por esta calle pasan todos y cada uno de los personajes que venden algo. Ajá. Y si no lo hay, lo inventan, ellos lo crean y ya hay un señor que vende leche. Ajá. Y te puedo decir cómo es de groseramente esta situación. El señor que vende leche viene específicamente a gritar leche cuando mi hija le está dando pecho a mi nieta. Así como te lo digo. Cuando mi hija está dando pecho a mi nieta, el señor viene a gritar aquí en el portón, pero fuertemente, ¡leche! Entonces le digo a mi hija, no tienen un límite, yo quiero que tú estés tranquila, piensa que no está este hombre aquí afuera. También el del gas, ¿qué te puedo decir? El señor del panadero con el pan, es un ruido tan terrible, te juro que hasta nos despierta. En deshoras viene el panadero con el pan, es cosa increíble, que tú vas a decir, es que no es cierto. Pues que sean 11:30 de la noche y el señor del panadero con el pan está aquí afuera, con su letanía del panadero con el pan. Con altavoz, con altavoz ¿sí? Además. ¿Sí? Y la repite, y la repite, y la repite, entonces el sonido es terrible. Pero aunado a esto, sí, como tú comentabas, el ruido no es solo por parte de estas gentes, sino que se han dado a la tarea desde que yo vivo aquí, de comenzar a hacer fiestas. ¿Cómo son estas fiestas? Bueno, en lugar de que tú, tienes un convivio y tú en tu propia casa, tu convivio ahí con tus gentes, con tus familiares, con tus invitados, no. Ahora el modus operandi es de que las fiestas las hacen aquí a un lado de mi casa y si no es un lado, toman toda mi portón, que es lo que abarca mi portón, y mandan traer carpas enormes, sillas, las que sean necesarias para hacer sus convivios, ¿no? Y lo ponen enfrente de tu casa. Exacto. Y esto es, ¿cómo es el modus operandi? Bueno, cada que alguien van de casa en casa los policías y preguntan, porque yo lo he visto, ¿aquí alguien cumple años? No, pues que sí, que Margarita cumple años, o Chuchita, el mes que entra. Bueno, entonces cada mes hay una fiesta en grande aquí a las afueras de mi casa. O sea, tú podrías decir, que vayan y la hagan en la esquina, o por allá, no. Tiene que estar exactamente en la ubicación que yo me encuentro. Entonces, ya que va a ser la fiesta, yo ya empiezo a preocuparme porque ya empiezo a ver lonas. Haz de cuenta que la fiesta va a ser el sábado. Las lonas las empiezan a poner desde el viernes como manera de darme a mí esta angustia de saber que ya está poniéndose la lona para poder agredirme con esos sonidos tan altos. Entonces, ¿qué pasa? Desde el viernes la empiezan a poner, la dejan toda la noche, desde el viernes empiezan a obstaculizar el flujo de autos por esta calle, y ya el sábado ya me tengo que empezar a preparar porque yo ya sé que no vamos a dormir y que tal vez pueda desencadenar este sonido de la fiesta en algo terrible. Porque sí, es terrible, no se puede estar en la casa, dentro de la casa ni fuera. ¿Te imaginas los niveles? Tengo videos, los niveles, o más bien los decibeles, sobrepasan por mucho lo permitido. Esta última ocasión que hubo una fiesta, tengo los videos aquí, tuvimos que salir huyendo aproximadamente a las 11 de la noche, mi hija y yo a un hotel. Imagínate salir en esta zona de Ciudad Nezahualcóyotl, a la calle,
a encontrarnos con el taxi que nos esperaba en la esquina, mi hija con su bebé en brazos y yo corriendo con lo poco que pude sacar de casa a un hotel, el que fuera el más cercano, de mala muerte, como tú quieras verlo, porque pues no tenemos para pagar algo que tú digas medianamente cómodo. Entonces nos fuimos a un hotel de paso e inclusive al llegar allí no me dejaban entrar con mi hija y la bebé y le digo, mira señorita, casi tuve que rogar. Dice, es que señora, este es un hotel de paso. Le dije, no importa señorita, résteme la habitación porque vengo huyendo, y le expliqué ya más o menos lo que estaba pasando. Nos dejaron entrar y tuvimos que pernoctar ahí, porque aquí era imposible, o sea, estábamos muriéndonos, sentíamos unas sensaciones en el pecho que se nos oprimía ante el ruido que estaba sucediendo, era un camión de sonidero lo que estaba aquí afuera de mi puerta, un camión de sonidero que aunado a las bocinas que trae ese sonidero, a lo que están redirigiendo para acá, para que se escuche más, pues iba a pasar una desgracia y yo no quise que fuese. Sí, entiendo lo que dices porque yo vivo una situación así. Por ejemplo, yo alrededor, todas las casas alrededor tienen todo el tiempo una escandalera horrible, al grado de que pueden empezar a las 7 de la mañana con su escándalo de pum, 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 los graves de la música supuesta que están escuchando. No se oye música, nada, se oye el pum, 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 pero retumba adentro de mi casa y no nos deja ni siquiera dormir. Esto nos ocurre también a nosotros de día y de noche y todos los vecinos alrededor. Como tú dices, yo también me he ocupado en hacer videos de los vecinos. Tengo una aquí enfrente que recién, no tiene mucho que le traspasaron esa casa, ¿verdad? No viven aquí, digamos, no están aquí todos los días, pero la mujer llega a las 6, 7 de la mañana y más o menos a esas horas puede poner un escandalazo de música que inevitablemente se despierta uno, ¿no? Tengo muy buenos videos de toda esa gente, una persona acá en la esquina que todos los días, y como tú bien dices, parece que supieran qué está uno haciendo en ese momento adentro de su casa, porque por ejemplo las personas que todo aquí alrededor me mantienen bajo ese régimen de ruido, en cuanto empiezo mi trabajo en la mañana, pum, 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 pum. Y si estoy yo apurada, ¿cómo lo saben? No lo sé, pero más fuerte y más gente alrededor, más casas se llenan de ese escándalo. Es una constante y como dices también se siente en el cuerpo. Ese es el riesgo físico al que te refieres, ¿no es así? Que se está sintiendo en el cuerpo ese retumbar y siente uno que hasta le afecta el ritmo cardíaco. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Es por eso que digo, bueno, si tú sientes eso, imagínate un bebé. Entonces, imagínate el peligro. Ya, son gente totalmente inconsciente, no entienden de razones. Lo terrible aquí es que nadie agarra el teléfono y llama a una patrulla, oiga, están haciendo esta barbaridad, o sea, no dejan dormir, no dejan ni oír, porque no sé si te ha pasado, no dejan ni siquiera oír la televisión adentro de tu casa. Si tú estás viendo la televisión, ¡pum!, te avasallan con ese ruido tan tremendo que ni siquiera se puede oír la televisión adentro de tu casa. Exacto. ¿Verdad? Eso, y me llamaba también mucho la atención esos ruidos que mencionas. A ti también, lo hemos platicado, te tienen atosigada con ladridos de perro, ¿no es así? Sí. Con ladridos de perros. Supuestos cantos de pájaros extraños que cantan, pero de una manera tan magistral que parece que no tuvieran límites y tuvieran unos pulmones del tamaño de un tanque de... Exactamente. El gallo puede cantar ya sea amaneciendo, a media tarde, en la tarde o hasta en la noche. He escuchado al famoso gallo, cómo se escucha aquí dentro de mi casa que está cacareteando ahí el gallo, ¿no? Entonces, sí es ridículo porque ¿cómo puedes escuchar tú todos esos sonidos de la fauna tan legiblemente si ni siquiera estás viendo a los pájaros que estén aquí parados o al mismísimo gallo
o al perro que está aquí dentro. Tú no tienes perro, o sea, yo no tengo perro. Sí, Pero yo sí aquí en la puedo. casa sí tengo perros, pero dices, tener un perro, por ejemplo, esta perra que tengo aquí en la casa, y es una perra inquieta, creo que si ladra 2 o 3 veces es mucho, salvo que perciba que hay alguien en la puerta, entonces la perra ladra. De otra manera, está calladito el animal, pero aquí todos los vecinos además se dieron a la tarea de traer perros. En la Sí. esquina hay una persona que tiene hasta de 3 perros y de repente tú no sabes por qué razón los perros están ladrando allá, pero parece que los tuvieras adentro de tu casa. ¿No te pasa así? Es grotesca, grotesca porque han llegado a lastimar mis oídos, no solo los míos, sino los de mi familia, ya han quedado sensibles ante el sonido. He tenido que comenzar a ponerme tapones de algodón o a utilizar los audífonos, pero digo yo, bueno, prefiero los tapones de algodón en algún momento para que no me llegue tan de cerca ese sonido que inclusive en las madrugadas pues no te deja dormir, porque a la hora que ellos quieren te despiertan. Claro. En medio de esas acciones que llevan a cabo de sonido. ¿Saben exactamente a qué horas estás en tu sueño más profundo para poder ir y despertarte mediante un vecino que ya sale supuestamente a las 3 de la mañana a gritarle a su perro, o que hubo un disturbio aquí en la esquina y vino la patrulla y se armó ahí un borlote? O sea, ellos encuentran cualquier motivo para poder alterar tu sueño, y no solo el tuyo, el de toda tu familia. Así es su modus operandi de estas personas. Sí, tal parece que hacen todo esto alrededor, pero ve la perversidad de la gente. O sea, a mí me ha llegado a asustar no sus actos violentos, como la perversidad manifiesta de toda la gente alrededor. A veces he pensado y me lo he preguntado, ¿estarán conscientes? ¿Serán conscientes de las perversidades que están cometiendo? Si son conscientes de ello, pues qué grave que lo estén haciendo voluntariamente. Si no son conscientes, te asusta porque dices que los induce a actuar tan concertadamente para que estén agrediendo de esa manera tan exagerada a las personas, a una persona, la que tienen elegida para maltratar de esta manera. Es una cosa impresionante. La perversidad de la gente. ¿Tú lo has percibido, lo percibes así? ¿Tú podrías calificar a la gente que te rodea de perversa? Sí, de perversos, de malvados. Son una gente que no tiene escrúpulos, tampoco principios, porque yo creo que eso que están llevando a cabo hacia con mi familia, hacia conmigo, no es de una gente honesta, no es de una persona que haya tenido buenos principios desde casa, desde pequeño, no sé, desde sus padres, lo que le pudieran haber enseñado. Porque yo me quisiera poner en algún momento en sus zapatos y yo he pensado, como si a mí llegaran a ofrecerme algún tipo de soborno por molestar al vecino que yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera estoy cierta de que lo que dicen de él ya verídico, y yo voy a ponerme por unas cuantas monedas a molestarte. Yo no lo haría, en verdad te prometo que yo no lo haría, no lo llevaría a cabo. ¿Por qué? Porque me lo impide como fui enseñada, como fui educada, y aparte mis sentimientos. Lo que yo siento aquí dentro de mí es poder ayudar al prójimo, siempre he sentido eso, de alguna u otra manera, y no voy a ponerme a perjudicar a una persona que ni siquiera porque yo sepa que es delincuente. Creo que eso sería tarea de las autoridades, no mía, de ponerme a acosar, a grabar, a espiar, a agredir a las personas. Entonces sí creo que estas personas deben de tener de alguna u otra manera a sus vecinos algún daño emocional, algún trauma, o su necesidad debe ser muy fuerte, pero digo yo, bueno, me he visto en necesidad en estos tiempos y por eso yo vendería algún tipo de acción mala hacia alguien por comer, ¿no? Por tener alguna moneda ahí. No lo haría. Pues no lo haría, créeme que no. Yo me he preguntado mucho qué es lo que lleva a la gente a este comportamiento tan depravado, porque esta ya es una depravación. Imagínate, o sea, y tú lo vives, no te lo tienes que imaginar.
y todas las personas que vivimos este acoso. ¿Cómo nos hacen saber que nos están viendo, que estamos siendo observados adentro de la casa? Ahorita me recuerdo las palabras que dijiste hace un momento cuando tú entras al baño. Cuando entras al baño y empiezan a burlarse como si vieran que entraste al baño, como si se burlaran porque te bajaste la ropa. A mí y a todos, como lo hemos comentado, porque a estas alturas tú lo sabes, tú has platicado con muchas otras víctimas igual que yo. Por ejemplo, cuando entramos al baño, ¿no? Entras al baño y empiezan a golpear las paredes del baño, ¿no? Los vecinos que tengo de ese lado donde está mi baño empiezan a golpear de manera así como que sorpresiva. Ha empezado a pasar lo que nunca pasaba. Entro yo al baño y de repente se oye que en el baño de junto abrieron la llave de la regadera y están dejando tirar el agua, o le jalaron a la palanca del WC, pero del otro lado de la casa, y nunca se había escuchado, nunca se había escuchado. De repente, ahora se empieza a escuchar ese tipo de cosas, o se escucha en este cuarto, aquí arriba donde estoy, se escucha que abren una llave y que corre el agua por la tubería, se oye el correr del agua por la tubería, o hechos que por lo regular eso no pasaban, eso no se escuchaba aquí, porque aquí, digamos aquí arriba, pues no hay tuberías de agua, salvo las que van por el baño y bajan hacia la cocina, que están uno arriba del otro, y de ahí hacia afuera, pero son subterráneas. Entonces, no hay manera de que se escuche cómo corre el agua por la tubería. Sin embargo, aquí en mi casa así se escucha. Se convierte, y tú estarás de acuerdo, la casa de nosotros, los acosados, bajo este sistema, como una especie de caja de resonancia de todos los sonidos habidos y por haber. ¿Te pasa así? Sí, correcto. Pareciera que estamos encerrados como en una caja de zapato, así textual, y que están lanzando todos los sonidos y que tú no tienes salida, porque ya sea que te salgas al patio o que vuelvas a ingresar a tu casa pensando que ahí estás seguro y no vas a escuchar, creo que es donde más se escucha, porque todo esto está redirigido hacia la casa, o sea, somos como un blanco. Entonces, con estos aparatos, yo no sé qué será, pero que todo lo redireccionan, todo el sonido, hacia la casa en particular. Entonces, no hay lugar seguro donde tú puedes decir, aquí no escucho nada, porque sí lo escuchas, sí te llega ese sonido y sí te lastimas, sí te está minando cada vez que estás escuchando repetitivamente todos los sonidos que ya te he comentado anteriormente. Claro, sí, es una constante, o sea, nuestra vida en ese aspecto, yo creo que es la parte más sensible para nosotros en este sistema, que nos empiezan a convertir en objeto como de una serie como en un contexto de ruido extremo, en un contexto de ruidos raros, en un contexto de comportamientos absurdos y violentos de la gente, y todo eso que la gente está haciendo alrededor, que eso es lo patológico aquí, todo eso que la gente está haciendo alrededor, comportándose anormalmente, dañando voluntariamente por el puro placer de hacerlo, todo eso que ellos hacen nos lo quieren adjudicar a nosotros como si nosotros lo estuviéramos imaginando, como si nosotros de repente empezamos a oír lo que se supone que no existe. Las autoridades, y tú estarás de acuerdo conmigo, ahora que hemos estado haciendo estas gestiones y que presentamos toda esta evidencia de los hechos reales del comportamiento anómalo de los vecinos alrededor, ¿qué han hecho? Prefieren no verlo, tú lo has visto, ¿no? Prefieren hacer como que no se han enterado, y en particular en relación con la denuncia penal federal ante la PGR se negó sistemáticamente a ver las pruebas contundentes que nosotros presentamos de esa normalidad de nuestro contexto, de manera que nosotros demostramos que no somos nosotros los que tenemos, digamos, algún tipo de problema, sino por el contrario, que es nuestro contexto, es el que está actuando de manera anómala, pervertida, depravada, para nosotros hacernos
un supuesto daño emocional, aunado por supuesto a toda la agresión que vivimos, a toda la difamación que vivimos, a todo el daño económico que vivimos, ¿verdad? Aunado a todo eso, todo junto, tratan de convertirlo en una supuesta enfermedad mental, cuando la realidad es que nosotros estamos encerrados en un sistema en el que nos hacen todas estas barbaridades, cometen todos estos abusos y curiosamente la autoridad no se quiere enterar. Curiosamente la autoridad se hace de la vista gorda, como dicen, ¿no crees? Tú has visto eso, ¿no? Lo hemos visto en todas esas entrevistas que hemos tenido, cómo quieren zafarse de atender la realidad anómala que nosotros estamos viviendo. ¿Tú por qué crees que ocurre esto? Yo tengo mi propia teoría y la he expresado aquí, pero ¿tú por qué crees que ocurre? ¿Tú crees que la autoridad es la que les está poniendo en las manos y les está permitiendo a estos grupos de personas, a estos grupos humanos, cometer toda esta barbaridad? ¿Tú crees que lo esté haciendo la propia autoridad? Y si lo crees, ¿por qué crees que lo está haciendo? Pero por supuesto, yo en un inicio cuando comencé a denunciar ante las autoridades, dije, bueno, me van a escuchar, van a hacer algo, ¿no? Era mi confianza hacia las autoridades, pero al ver que cada instancia que yo visitaba, que cada denuncia que yo interponía era tomada como algo incierto, como algo, lo minimizaban, ¿verdad? No le tomaban el valor que debían tomarle al estar exponiendo las vidas mías y de mi familia, toda esta clase de situaciones y de ataques. Es cuando yo me empiezo a cerciorar y comienzo a meditar qué pasa, porque está involucrado obviamente el gobierno, obviamente, o sea, no hay otra definición, sino que el mismo gobierno está llevando a cabo o dando permiso para que se lleven a cabo dichos actos en contra de nosotros. Las propias autoridades a las que tú has acudido incluso te llegaron a sugerir y te llegaron a decir abiertamente, oiga, ¿por qué no va al psicólogo? ¿No es así? Sí, al psiquiatra. Ajá, ¿sí? ajá. ¿Y por qué crees tú que lo hace? ¿Tú crees que es legítimo? Yo lo que pienso es que me quieren descalificar mediante esa visita al psiquiatra, porque inclusive ya deben de estar de acuerdo con el mismo psiquiatra que te asignan para que este personaje pueda emitir algún dictamen como de que sí padeces de tus facultades mentales, estás mal, sin usar el término de loca, ¿verdad? Pero sí, y decir, sí, la señora está fuera de la realidad. De mí lo llegó a decir un psiquiatra. Me recuerdas mucho las palabras de este funcionario de la PGR de nombre Jesús Moreno Vogel. ¿Recuerdas ese nombre? Sí, lo recuerdo. Después de haberle nosotros mostrado videos y evidencias de cómo la gente actuaba en contra de nosotras, cómo la gente nos agredía a nosotras, de cómo, por ejemplo, yo en mi casa le mostré todos los daños y todas las muestras de lo que la gente, mis vecinos, venían a hacer aquí a mi casa. ¿Te acuerdas que ese individuo que se supone psicólogo, en lugar de tomar en cuenta eso, nos dijo, ¿y por qué no toman apoyo psicológico? Les podría ayudar y les podría servir. El propio hombre, siendo psicólogo, no se podría dar cuenta que el que nosotros tomáramos terapia no le iba a quitar lo perverso a nuestros vecinos, no le iba a quitar lo violento a nuestros vecinos, no le iba a quitar lo mentiroso y lo difamadores a nuestros vecinos, que son los que nos han metido en esta dinámica de perversidad en su afán de querer ellos salir librados de esta perversidad que están cometiendo. ¿No es así? Exactamente. Como si pensasen que en algún momento al tomar terapia o tal vez algún tipo de medicamento, podríamos nosotros dejar de sentir los ataques que sentimos y a los que estamos expuestos, e igualmente los ataques de las mismas personas que nos acosan y agreden. Con un medicamento no vas a borrar todo eso.
con un medicamento no vas a poder evitar que te hagan daño, porque el daño ahí va a seguir, aunque tú tomes el medicamento o no. Yo pienso que ellos lo que intentan es que tú tomes el medicamento para poder descalificarte y decir, sí, mira, la señora tiene algún desorden, padece esquizofrenia, qué sé yo, ¿no? No sé si estés, perdón que te interrumpa, no sé si estés de acuerdo, pero precisamente ahí es donde uno acaba por vincular la responsabilidad de esas autoridades que deberían asumir este sistema que ellos, en los que esa autoridad judicial capacita a estos grupos humanos para que nos destruyan la vida a personas específicas, a personas en particular. Ahí está ese nexo, cuando esos vecinos falsamente nos están adjudicando esos supuestos daños emocionales, esas supuestas esquizofrenias y daños psicológicos, como lo dijeron aquí las personas a las que entrevistaron el comandante que vino a investigar aquí. Ahí está esa complicidad, es ahí donde se nota la complicidad entre estos grupos humanos capacitados desde el Poder Judicial por órdenes de alguien, ¿verdad? Con ese Poder Judicial que se niega a asumir y tomar en sus manos estos hechos de destrucción de personas que promueven desde esa autoridad que es el Poder Judicial. Nos quieren hacer pasar por locos, como cuando se puede ver, se puede notar en todas estas charlas evidentemente e innegablemente coherentes, se puede ver que nosotros somos personas como cualquiera otra, a las cuales nos quieren forzosamente encerrar en un sistema que represente para nosotros una camisa de fuerza. Todo esto aunado a una parte muy sensible y muy importante que quiero que tú me hables de ella. Quiero que me hables de tu relación familiar, la intimidad de tu familia, la relación entre los miembros de tu familia. ¿Cómo es posible que este sistema incida y golpee de maneras tan brutales y tan violentas la estabilidad de una familia? Tú y yo vivimos situaciones similares con nuestros hijos y por esa razón me gustaría que tú hablaras de esta situación, cómo te ha destruido este sistema, la convivencia familiar, como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con muchas otras víctimas de este sistema. ¿Pudieras comentarme al respecto, Irma? Claro que sí. Bueno, se ha visto afectada la unión familiar en demasiadas ocasiones por estos ataques, por todo, digo, es desesperante, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, pues sí nos llegamos a como te puedo decir, angustiar tanto que sí podemos tener roces con alguien de la familia, ¿verdad? Pero te puedo decir que en general creo que a mi esposo, a mi hija y a mí, y esto nos tiene pues en una unión muy grande de estar casi tomados de la mano siempre, apoyándonos, porque de no ser así no saldríamos avante, ¿verdad? Pero porque los tres han vivido las agresiones al mismo nivel, ¿sí? Sí, correcto. Sin embargo, tengo yo un hijo, aparte de mi hija tengo un hijo. Este hijo se ha vuelto una persona hacia con mi persona en particular, que ha cambiado demasiado su manera de ser. Ahora ya no es lo mismo que era antes. Ahora, desde que sucede esto y desde que a él también le han minado la vida, se la han cambiado por completo. Y yo lo comprendo, ¿no? Lo que él está viviendo. Pero lo que no comprendo y no puedo llegar a comprender, ni comprenderé jamás, ni lo aceptaré, es que él haya cambiado tanto en contra mía, a tratar hasta de atentar contra la vida mía, contra la vida de mi misma hija, de su hermana, y acometiendo actos que yo creo que nadie se imaginaría, ¿verdad? He tenido yo que soportar insultos de su parte, insultos hacia mi persona,
También lleva a cabo campañas de ruido en mi propia casa para molestarme. Yo la verdad no sé si lo haga consciente o inconscientemente, es algo que yo me he preguntado a lo largo de estos años, porque no sé, a veces lo veo que actúa como bajo un patrón, como si estuviera siguiendo un patrón. A veces sí lo veo consciente, a veces que no, que lo hace tal vez hasta por inercia, he llegado yo a pensar. Pero sí entiendo que esto es como si lo hubiese tomado este mismo sistema a él para agredirme, para lastimarme, no solo a mí, sino a los demás miembros de mi familia. Es como si lo hubieran elegido a él, ya que no te ha podido destruir la masa alrededor. Es como si hubieran elegido a tu hijo para que desde adentro destruya a su familia, ¿no es así? Sí. ¿Qué tipo de cosas has tenido que vivir? Te lo digo con mucho dolor porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo y tú lo sabes. ¿Qué cosas, qué abusos tan enormes? Cuenta, por favor, qué abusos tan enormes has tenido que vivir de la persona a la que tú le diste la vida, a la persona a la que tú cuidaste, a la persona por la que te esforzaste siempre porque estuviera bien, porque tuviera todo lo necesario, porque tuviera tu cariño, ¿verdad? Y todo lo mejor que uno le da a un hijo, ¿verdad? Uno se esmera y se esfuerza por quien le importa. Y a nosotras nos han importado nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué ha pasado con tu hijo, así como con el mío? Para que de repente se hayan vuelto nuestros enemigos, sean capaces de expresarse indignamente de nosotros, sean capaces de maltratarnos física y verbalmente como lo han hecho contigo y conmigo. Cuéntales, por favor, Irma, toda esta barbaridad, cómo es que manejan a nuestra familia, a alguien de nuestra familia, para que nos destruya desde adentro de la familia. Bueno, esto comenzó, yo no me había dado cuenta, no me había cerciorado. Los ataques comenzaron así con mi hija. Ella siempre me comentaba, mamá, cuando tú te vas a dormir, mi hermano comienza a hacerme daño. Y yo le dije, bueno, ¿cómo? Yo no le creía en un inicio, creo que me daba risa, ¿no? Porque yo conozco a mi hijo. Y bueno, yo hasta ese momento sabía de lo que era capaz. Pues yo lo eduqué, yo lo formé, yo lo forjé. Entonces yo le decía, no, exageras, eso no es cierto. No, mamá, es cierto, sí, en verdad me arrepiento de no haberle creído a mi hija en esos instantes, porque sí la expuse a un peligro tremendo. Ellos tienen sus recámaras en la parte baja de la casa, y yo tengo mi recámara en la parte alta. Entonces yo llegaba a un momento que ya le decía a mi hija, ya me voy a dormir, me retiro, buenas noches. Entonces, al dejarla yo a solas, bueno, ahí ya supuestamente iban a dormir, él se atrevía a salir de su recámara con todo oscuro, a estar haciendo actos de molestia en contra de mi hija, como por ejemplo, le hacía ruidos, rompía botellas, llegó un momento en que llegó a aventar animales a su propia cama, a la cama de mi hija. Animales como, ¿qué te puedo decir? Animales rastreros, ¿qué te puedo decir? Arañas venenosas. Yo te puedo decir que mi hija sufrió bastante porque ya no dormía. Entonces, aparte de estar soportando los ataques que vivíamos aquí en casa, estaba soportando a mi hijo que le estuviera atacando de una o de otra manera. Entonces, llegó un momento que yo me dije a mí misma, yo tengo que vivirlo, porque yo voy a quedarme un día en la parte de abajo, así me quedé yo en el suelo, a estar verificando la situación. Y así lo llevé a cabo, hasta que me pude constatar que por las madrugadas ni siquiera cerraba bien la puerta de su recámara, sino que hacía que la cerraba y quedaba emparejada para que al momento de abrirla, en la madrugada, no la escucharan. Entonces salía y hacía una serie de cosas que en la oscuridad pues, no podía yo saber qué era, ¿verdad? Pero nos llegaba a encender
lo que son, has visto, no sé si conozcan estos como tipo raidolitos, que se utilizan para matar los moscos. Prendía 2 o 3 en conjunto, junto con otras sustancias que yo no llegué a ver bien qué eran, porque las esconde muy bien, las sabe esconder muy bien. Entonces era el olor de los moscos para él decir, o poder tener un argumento, es que estoy matando los moscos, ¿verdad? Pero en realidad estaba llevando a cabo actos para poder intoxicarnos a mi hija y a mí, ¿verdad? Entonces esto se llegó a acrecentar tanto que llegó a aprender en su propia recámara y salirse él y dejarnos encerradas a mi hija y a mí algunos artefactos que yo desconocía de dónde provenía ese olor, pero eran olores que nos causaban unos síntomas terribles desde mareo, vómitos, desconcierto, te encontrabas desconcertada totalmente ante este olor tan nauseabundo, y ya nos había dejado adentro encerradas y nosotras dormidas. Entonces él se salía al patio, a cualquier lugar que fuera externo, y nos dejaba encerradas. Entonces, al estar yo viendo ya los actos ya de cerca, le dije a mi hija, discúlpame, ¿verdad?, por no haberte creído, pero esto no ha llegado hasta ahí, sino que aunado a todo esto son insultos hacia mi persona, y te puedo decir que no son insultos cualquiera, sino insultos, púdrete, ya muérete, ¿por qué no desapareces? Pendeja, o sea, así. Perdón que yo te lo diga, que te lo externe y que lo externe ante las demás personas así, pero esos son hacia mi persona sus expresiones de mi propio hijo que está llevando en mi contra, ¿no? ¿Sí? Estás loca, tus locuras, sí, ya empezaste con tus locuras y tus desvaríos, o sea, descalificar a su propia madre de lo que él sabe que es cierto y que él mismo lo está viviendo, porque él vivió esas consecuencias. Cuando todavía aún él estaba unido a la familia, él lo empezaron a agredir en el trabajo, lo dejaron sin trabajo. Él tiene un pequeño negocio de agua, él vende agua. Lo que sucedió es que ya nadie le compraba, ya nadie se acercaba a comprarle, le difamaban, lo señalaban, se burlaban de él. Llegaron a agredirlo y a él a agarrarse a golpes con las personas, ¿verdad?, que le agredían. A causa también de esta situación que estamos viviendo, a él lo separaron de su hijo, que es mi nieto, y que lo tenía él a su cargo porque él era un padre responsable, y la madre del menor jamás se quiso hacer cargo del menor. Ahora ya lo retiraron de su lado, y creo que fue un golpe tan duro que no ha podido superar el estar tan lejos de su hijo. Y todo este odio, todo este rencor, lo ha volcado contra mí y contra mi hija. Pero no solo es eso, o sea, digamos, a él le crearon, por supuesto, motivos de rencor para contigo, pero digamos, tú podrías decir, como yo lo podría afirmar, hay alguien que se acerca a nuestros hijos y les dice exactamente lo que tienen que hacer. En el caso mío, esto que acabas de decir, pues digo, me identifico mucho porque, por ejemplo, nosotros siempre fuimos una familia muy bien avenida. Yo siempre tuve una excelente relación con mis hijos, muy buena relación con mis hijos, era mucho platicar, mucho vámonos aquí, vámonos allá, y de repente cuando esto empieza a tomar toda esa cara siniestra, este sistema se empieza a mostrar tan siniestro como es. Y cuando quienes aquí nos observan, quienes están al tanto de cómo es nuestra dinámica, se empiezan a dar cuenta de esa extraordinaria relación que llevo con mis hijos, pues por supuesto que se enfocan en reventar esa relación. ¿Y cómo lo hacen? ¿No? ¿De qué maneras? Mintiendo, ¿de qué maneras? Por ejemplo, en el caso de mi hija, esta es una situación, digamos, relativamente reciente, de llegar a decir por donde me publican y por donde yo entiendo que de alguna manera mis hijos se pueden enterar, de decir que yo pudiera andar con mi yerno, el marido de mi hija. A ese grado llegaron, y puedo decir que mis vecinos, porque recuerdo mucho, mi yerno tenía un auto que era taxi, que usaba como taxi de estos de servicios que hay ahora, y era común que cuando yo tenía que salir por alguna cosa, le hablara y le dijera, oye, llévame a la casa, ¿no?, como servicio de taxi. Me trajera a mi casa
y para mí era tan revelador ver cómo al momento en que llegaba yo en el taxi con mi yerno, trayéndome mi yerno a mi casa, ¿verdad? Las vecinas empezaban a asomarse a sus ventanas y estaban ahí expectantes. Yo las estaba observando, cómo estaban expectantes, viendo a ver si ocurría algo entre mi yerno y yo, cuando por supuesto que yo soy la primer persona que respeto y he respetado siempre la relación familiar, la relación con mis hijos, la relación con mi yerno. Yo puedo llevarme bien con toda la gente sin necesidad yo de cometer ninguna cosa ni ningún acto que me pudiera avergonzar. Imagínate nada más lo que podría haber sentido mi hija de pensar si pudiera ser cierto o no pudiera ser cierto, pero a ese grado llegaban. En el caso de mi hijo, de estarme avergonzando enfrente de él, de estarme atacando enfrente de él, de estarse burlando de mí enfrente de él, para que él pusiera su distancia, para que él pusiera distancia de conmigo, para que no fuera él objeto de esos mismos abusos que lo ha sido también, así tal cual tú lo dices, ha perdido su trabajo, lo han difamado en su trabajo, lo burlaban. ¿Por qué? Porque yo soy, como siempre he sido, una madre protectora y que he hecho todo lo necesario en todos los aspectos de su vida para que ellos tengan una vida tranquila y cómoda, ¿no? Independientemente de que estén trabajando, independientemente de que estén estudiando, siempre he sido para ellos un apoyo y ahora para eso, para mi hijo, es casi como una afrenta, tanto así al grado de que ha llegado a sabotearme, por ejemplo, en el trabajo con esas campañas de ruido que él mantiene al parejo de la gente alrededor, mis vecinos alrededor, mi propio hijo constantemente estar golpeando y azotando todo, ¿no? O rompiendo cosas de aquí de la casa, ya sea trastes, ya sea objetos aquí de la casa que yo he comprado, que a mí me han costado, mi hijo los rompe, o incluso ha llegado al punto, ¿verdad? Sé, porque las mismas vecinas me han dicho que envidian mi casa, envidian lo que he hecho yo con una casa idéntica a las que tienen ellas. Yo le he sacado provecho, pero es tal el odio que eso ha despertado en mis vecinas que ellas mismas han hecho todo lo posible por dañar mi propiedad, pero también mi hijo lo ha hecho. También mi hijo se ha dedicado a romper todo lo que puede, a destruir todo lo que puede y a dañar todo lo que puede. ¿Quién lo induce? ¿Quién se lo dice? ¿Quién lo obliga a actuar de esa manera? No sé qué pienses tú, pero yo he pensado a veces que es el mismo contexto tóxico del que nos han rodeado, pero a veces tal parece que estuvieran incluso siendo manejados como si fueran robots. No sé si tú tengas esa misma impresión. Sí, obviamente que sé que él ha sido tomado por estos mismos personajes que instruyen a los vecinos para causarnos daño. Él también ha sido tomado por estas mismas personas. Puedo saber, estoy cierta de que está involucrada una mujer policía, la cual la enviaron obviamente a que tuviera interacción con mi hijo. Esto ha llegado al grado de que mi hijo ya mantiene una relación con dicha servidora pública, policía, lo cual a mí me causa un desagrado terrible. Yo no digo nada, no le menciono nada, pero por medio de ella está recibiendo órdenes, artefactos, porquerías, todo lo que para causarnos daño a mí y a mi hija, él lo está recibiendo de manos de esta persona. ¿Cómo lo puedes tú afirmar? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque yo lo he constatado. Esta mujer tiene llamadas constantes telefónicas con él y también mensajes. Entonces yo he podido verificar que al momento que yo estoy llevando a cabo algo importante o algo en lo que estoy trabajando, algún documento, qué sé yo, para poder entregar a las autoridades, él en ese preciso momento es avisado, escucha por medio de su celular, que llega el mensaje, empiezan a llegar mensajes, y él sale y trata de evitar que yo lleve a cabo lo que estoy llevando a cabo con actos de molestia, con gritos, con insultos, apagándome las luces, haciendo actos de molestia para que yo ya no siga haciendo o llevando a cabo lo que estoy haciendo.
Inclusive en ocasiones cuando he hablado contigo o he estado hablando contigo por teléfono, alguien me avisa, porque pues yo me movilizo a moverme de lugar para que él no mire dónde puedo estar yo hablando y pueda estar hablando tranquila. Entonces alguien me avisa y él sube inmediatamente a donde yo puedo estar, se moviliza para subir y estarme espiando o grabándome con su celular y me lo menciona. Te voy a grabar, te estoy grabando, mira, para que todos te vean. A mi propio hijo. Entonces, estas acciones, sí sé que esta persona se las está indicando, las instrucciones se las da. Ella puede saber lo que estoy yo haciendo y da aviso a mi hijo, hasta en la propia madrugada puede escuchar cómo llegan los mensajes de decir ahora, tal, ahora, haz, que son las órdenes que recibe por medio de esta persona. Yo, la verdad, sí me encuentro muy desconcertada ante su actitud, ante que pueda estar llevando a cabo estos actos en mi contra. No, como tú bien lo dices, yo también me he dedicado, yo creo como cualquier madre, a cuidarlos, a protegerlos, que no les falte nada y aun siendo ya mayores, a apoyarles en lo que yo pueda, ¿verdad? En lo que esté en mis manos. Pero con todos estos actos que él está llevando a cabo, yo ya no sé cómo reaccionar, porque ahora mi manera de reaccionar al verlo, al entrar a la casa, es de estarme protegiendo continuamente y de que ya hablé con mi familia de tomar medidas de seguridad para no ser dañados por él. Para protegerte de tu hijo, ¿verdad? Sí, de mi propio hijo nos hemos llegado a proteger porque él ha llegado a unos niveles muy altos. En una ocasión que llegó esto a niveles muy altos de agresión por su parte, yo sí llegué a gritarle, ¿verdad? Y él sí llegó a tomar una navaja y esta navaja la tenía preparada para poder atacarme. Entonces tuvo que meterse mi hija, pues, que también es al igual que yo. Mi hija lo detenía y él estaba dispuesto a enterrarme la navaja y lo que tuviera cerca aventármelo. Entonces era una lucha y una batalla de que yo estaba de este lado, mi hija en medio y mi hijo arremetiendo para agarrarme y atacarme ya así de frente. Entonces ha sido terrible. Ha sido terrible protegerme, soportar todo esto y no solo soportar los ataques de esta, sino en mi propia casa estar durmiendo ahora sí que con el enemigo en la recámara contigua y estar dormitando nada más, porque tú sabes que en cualquier momento puede levantarse ante cualquier ruido de su cama, yo ya estoy alerta y ya estoy levantada esperando, bueno, ver qué es lo que pasa, ¿no? Para poder contrarrestarlo, ¿no? Defendernos de él. Entonces, sí es duro, sí es muy duro, no se descansa, no hay tregua, no estamos seguros en ningún momento, porque ya el enemigo lo han introducido en mi propia casa y mi propio hijo se ha convertido en mi verdugo, no solo mío, sino también de mi hija, ¿sí? Está en contra de nosotros y no le importa que tengamos este nexo, que seamos familia. Ajá. Él no le importa, no le interesa, él va directo a las órdenes que le puedan estar dando por fuera. Sí, esto que me dices es bien aterrador porque me lo has comentado tú, Irma, me lo han comentado otras víctimas de este sistema. Hay otra víctima que conocí hace aproximadamente un mes y él me habló también de cómo sus hijos han ido poniendo distancia con él. Dice, tiene un hijo de 11 años y un hijo de 19, me parece. Dice, mi hijo de 11 años, dice, de repente, dice, llegamos a salir al tianguis y de repente de la nada se molesta conmigo y ya no me vuelve a hablar, ya no quiere hablar conmigo y mi hijo mayor ni se diga. Mi hijo mayor ya ni siquiera me dirige la palabra. En el caso mío, por ejemplo, te digo, me identifico mucho contigo en ese aspecto porque mi hijo, lo que nunca habría hecho, ha llegado a levantarme la mano. Mi hijo me ha llegado a dar golpes en más de una ocasión. Han sido 3 ocasiones en las que verdaderamente, más que sentir los golpes físicos, he sentido el dolor moral de estar viviendo una situación que yo no creé, una situación que yo no promoví, una situación que por supuesto que yo nunca hubiera dado origen.
Curiosamente, mis vecinos se burlan de eso también. Entiendo que son ellos los que también tienen que ver directamente con lo que ocurre en nuestra relación familiar, precisamente porque tienen los medios, ¿verdad?, para estar enterados de lo que ocurre adentro de mi casa, de escuchar lo que ocurre y ver lo que ocurre adentro de mi casa. Y por lo tanto, después hacer sus pantomimas en relación a esos actos de violencia que yo vivo adentro de mi casa. Nos exhiben a nosotros, no sé si tú lo sientas así, pero a nosotros nos exhiben públicamente, yo digo de manera soterrada, porque hay un sitio, nos ven en tiempo real y nos publican en tiempo real, porque digo, esto lo puedo afirmar porque ya tengo esas presunciones en la mano, de que nos publican y quieren hacernos pasar a nosotros como si nosotros hubiéramos sido una familia gravemente disfuncional, una familia con graves problemas entre nosotros, con disputas gravísimas, pleitos entre mi persona y mis hijos, cosa que nunca había ocurrido. Por el contrario, nosotros siempre tuvimos una agradable convivencia. En un principio que llegamos aquí, cuando nuestra convivencia era normal y tranquila, los amigos de mi hijo aquí pueden constatar y pueden hablar al respecto, y lo único que pueden decir es que aquí lo único que se veía es una relación extraordinariamente buena entre nosotros. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa cuando se nos mete a nosotros en este sistema? Pues bueno, entiendo, yo veo, por ejemplo, el comportamiento de mi hijo y entiendo que él no está siendo él. Entiendo que él no se está comportando como él lo hubiera hecho normalmente. Estas violencias no nacen de sus propios deseos de hacerme daño, no. Él está siendo inducido de alguna manera, él está siendo manipulado de alguna manera y por supuesto atacado por encima de todo en su trabajo, en su vida personal, porque después mis hijos siempre fueron unas personas rodeadas de muchos amigos. No sé en el caso de ustedes, pero por ejemplo mis hijos siempre estuvieron rodeados de muchos amigos, siempre eran muy buscados. Donde quiera que vivíamos, donde quiera que mis hijos tenían infinidad de amigos, lo mismo pasó aquí. Aquí llegamos aquí, mis hijos rodeados de una infinidad de jóvenes que querían convivir con ellos, que querían estar con ellos aquí en mi casa. Cuando a mí me empieza a pasar esta situación en la que me mete este individuo tan pervertido, también mis hijos empiezan a ver alcanzados, porque todos empezamos a ser aislados. Mis hijos a ser aislados, estuvieran aquí en mi casa o estuvieran en donde ellos estuvieran, donde ellos se desenvolvieran, ellos eran atacados. Ellos tuvieron miedo de ir a la universidad por no llegar a un lugar donde estuvieran rodeados de mucha gente, porque ya estaban atemorizados de ver la situación que estábamos viviendo aquí. ¿Sí? Mis hijos han hecho sus estudios como han podido, porque han tenido la iniciativa de continuarlos, pero todo a nuestro alrededor se confabula para echarnos a perder, para estarnos saboteando la vida. Yo entiendo que a ustedes y a muchas de las víctimas que estamos así, estamos en los mismos términos, ¿no es así? Bueno, la verdad es que yo ya no sé cómo manejarlo, la situación que vivo con él, sino que tomo mis precauciones, porque una y mil veces he tratado de hablar con él y de indicarle, mira, esto es un modus operandi, lo que estamos viviendo es así, pero él se niega a escuchar. Él se niega a escuchar cualquier palabra que yo le diga y que se lo constato. Le he enseñado videos, le he enseñado, y le dije, ¿y esto que estamos viendo, eso de los vecinos, de todo? Es todo esto de lo mismo. Por eso no nos hacen caso las autoridades, no nada. En lugar de estar desunidos, deberíamos estar unidos, y también debes de estar con la familia, pero él no entiende razones. Yo creo que ya está tan dentro del sistema. Ya nosotros tomamos medidas, mi familia y yo, mi esposo, mi hija, al respecto de cada que llega su hora de entrada, su hora de salida acá, de la casa. Entonces, prácticamente cuando él está aquí en casa,
nosotros no podemos llevar una vida, ¿cómo te puedo decir? Bueno, normal nunca la tenemos, pero menos podemos desenvolvernos como lo haríamos si él no estuviera. Entonces, tenemos la precaución de que no tenga todas las llaves del portón, únicamente tiene una, porque esa es mi medida de protección, una de mis tantas medidas de protección contra él, que cuando él va a llegar, pues se encuentra con seguro y tengo que ir forzosamente yo o alguien de mi familia a abrirle la puerta, porque ahí ya estamos, no vamos a dejar que entre así como aquí y ni nos demos cuenta a la hora que llega, ¿verdad? Sino tenemos que estar alertados al respecto de su llegada. Igualmente a la hora de que él se va a trabajar, tenemos que estar también al pendiente porque lleva a cabo actos terribles, ¿no? Entonces va dejando una estela de olores, de aromas que me son a mí bastante desagradables, que ya lo hace él a propósito. Ya la verdad, no sé si ya sea un caso perdido. Me duele mucho lo que te estoy diciendo porque yo no sé si ya sea un caso perdido y él ya se vaya a dedicar ya al 100% a tratar de arrancarme la vida y de lesionarme más de lo que ya estoy. Y yo ya he llegado en estos últimos días a la conclusión de que prefiero yo que se vaya de casa. Lo he decidido. Sí, te entiendo porque yo también estoy en esa disyuntiva, ¿no? Ante los actos de violencia de mi hijo, he pensado que si él vuelve a cometer un acto de abuso como los que ha cometido, pues sí, también yo me veré obligada a cerrarle las puertas de mi casa, pero también entiendo que eso es lo que busca este contexto para acabar de destruir a nuestra relación familiar, ¿no? Veo cómo mi hijo se apega a, digamos, a esas órdenes que quién sabe de dónde reciba, aunque él sabe que van en su propio detrimento, él sabe que van en su propio perjuicio, porque él, digamos, como tu hijo, son tratados como hijos de familia, ¿no? Viven aquí, tienen un lugar donde estar, tienen un lugar donde dormir, tienen un lugar donde comer, tienen que comer, tienen en donde cubrir prácticamente todas sus necesidades y sin embargo actúan de esta manera tan ofensiva, tan negativa con nosotras que les estamos facilitando y dándoles esa vida de tranquilidad. ¿Y cómo es posible que ellos no lo puedan valorar? Es impensable que ellos no se estén dando cuenta que están recibiendo de nosotros un beneficio y a cambio ellos están, parece ser, tratando de destruirnos. Pero yo creo que esto no es algo que estén haciendo voluntariamente. Se están viendo forzados de alguna manera a actuar así, de esta manera en contra de nosotros. Y esto es parte, yo creo que de las cosas que tenemos que reclamar fuertemente a este sistema en el que nos han metido y que maneja el Poder Judicial de la Federación, que maneja la antigua Procuraduría General de la República, sus elementos, sus instituciones alrededor, todas esas instituciones que conforman este gran poder, que es el Poder Judicial, que tienen este sistema como una prestación para ellos, para poderse deshacer de la gente que les somos incómoda, ya sea a ellos que trabajan propiamente dichos para esa institución o para sus personas allegadas, como ha sido el caso mío en particular. Yo creo que tenemos todavía tantísimo que hablar, Irma. Hay muchísimos casos, muchísimas situaciones que yo creo que te ha de pasar como me pasa y me pasaba a mí cuando hacía los videos sola, que se te escapa, ¿no? Se te escapa y se te van tantos temas y tantas cosas que son importantes de tratar. Pero yo confío en que poco a poco iremos teniendo más y más tiempo para expresar con palabras todo lo que nos están obligando a vivir un colectivo pervertido de personas que vino a capacitar a alguien por órdenes de alguien en el Poder Judicial. Esto lo tenemos que dejar bien claro porque esto sigue siendo competencia de Alejandro Gertz Manero, sigue siendo competencia del fiscal general de la República, que nosotros veamos una solución definitiva
ante esta situación que nos vemos obligadas a vivir. Algo con lo que quieras cerrar esta etapa de la plática, Irma, algo que tengas que decir antes de despedirnos. Claro que sí, me gustaría mucho hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a las víctimas, igual que nosotros, de todos estos actos, para que puedan tomar en cuenta que debemos unirnos, de levantar nuestra voz, de exigir que nos dejen en paz, de que puedan solucionar esta situación tan grave que vivimos, de poder hacer unidad y así ser escuchados. Tomen en cuenta de que si no hablan, que si no se movilizan, que si no llevan a cabo, ¿cómo les puedo decir? Unión junto con nosotros, o sea, necesitamos unirnos, claro, porque si no, no vamos a ser escuchados. La unión va a ser la fuerza. Entonces yo sí les pediría que no tomasen mucho en cuenta que aunque se encuentren lejos en otros estados de la República, puedan ponerse de acuerdo con todas las demás víctimas y podamos unirnos en una sola voz para poder clamar por nuestra libertad y la de nuestras familias, porque recuerden, esto no sabemos a dónde vaya a terminar. Ya ha terminado con vidas de personas. Entonces, ¿qué podemos esperar? No vamos a quedarnos sentados esperando a que acaben con las vidas de nuestra familia y las de nosotros mismos. Les pido yo que se puedan acercar, que podamos hacer unión e ir y manifestarnos y presentarnos ante las autoridades para ser escuchados. Créanme, en unión vamos a poder salir avante y vamos a poder ser liberados de estos actos de lesa humanidad. Estoy de acuerdo contigo, Irma. Necesitamos todos gritar al mismo tiempo, todos seguir aportando estos testimonios para obligar a la autoridad, de procuración de justicia, que tome en sus manos estos casos y que llame a cuentas a quienes nos metieron aquí, que llame a cuentas a esos individuos y que demuestren que en efecto nosotros tenemos algo que ver con todas sus mentiras y con todas sus perversidades. Yo creo que hay mucho por esclarecer y hay mucho por resolver. Nosotros por nuestra parte, y espero que tú estés de acuerdo, vamos a continuar denunciando, cómo no, hasta vernos libres de esta injusta situación que nos han obligado a vivir. Correcto. Pues nos despedimos, Irma, y espero tengas la disposición para que sigamos tratando temas relacionados con esta situación, con estas formas de acoso que vivimos muchísimas personas aquí en la República Mexicana. Muchas gracias, Irma, por tu apoyo y muchas gracias por tu participación una vez más. No, gracias yo te doy a ti y a toda la gente que nos escucha y por haberme tomado en cuenta para poder platicar mi situación y que sea escuchada por los demás para que tal vez ellos tengan un poco de iniciativa y puedan también unirse a nosotros y poder clamar por la libertad que ya ansiamos esa libertad, sí. Ya ansiamos que todo este sistema se termine. Tienes razón. Pues vamos a dar por terminada esta charla y continuamos más adelante. Gracias, Irma. Claro que sí. Buenas noches a todos.